lo que haya producido el coro de querubines, para referirse a coro de niños como se usa en la iglesia presbiteriana, no parecen haber leído esto, porque son criaturas poderosas. No solamente estas criaturas, no solamente son estos serafines donde cantan de manera antifonal uno al otro, el santo, sino que ahora ve estos cuatro seres vivientes, y no solamente así, sino que ven el trono está rodeado también de ancianos, y eventualmente ve que no solamente está rodeado de ancianos, sino también de miríadas de ángeles también. Y no solamente eso, sino también una multitud que nadie podía contar. De manera que podrías decir que Isaías pensó que había ido a un servicio privado y no podía ver que estaba en el servicio de adoración de la gloria eterna, y que no solamente Dios estaba alto y sublime, sino que ahora Juan ve que Dios es infinitamente hermoso, y en la descripción, de alguna manera, que no explica, Él ha creado paz y un fundamento sólido, estable. El humo se ha ido, y no solamente el clamor de los serafines, sino que también el lenguaje de innumerables de los santos en la gloria, y miríadas de ángeles y serafines y querubines, porque Dios ahora ha unido las dos ramas de la familia de su creación. Y todo esto es una maravilla para Él. Aunque puedes decir que Él está describiendo la cronología de su experiencia, en lugar de ponerlo en un orden teológico, Él describe el orden en el que Él vio las cosas. Y tú te das cuenta de que algo ha sucedido, pero todavía Él no ve qué es lo que ha sucedido. Tienen experiencias similares, son llevados al mismo lugar, entran al mismo servicio de adoración, y de manera maravillosa están usando el mismo orden de servicio. Hay una proclamación de la revelación de Dios que ocurre en medio de esta adoración de su santidad, que lleva a una conciencia de los adoradores de su propia pecaminosidad, y sigue es seguido de una absolución del pecado, y hay una aplicación de la palabra de Dios, y hay una consagración en respuesta a esto, y una comisión también para ir al mundo. Y esto se desenvuelve en la experiencia de Isaías y en la experiencia del apóstol Juan. Quiero que observen que ahora hay una nueva intensidad en la experiencia, una nueva claridad. Y hay diferencias. Por ejemplo, cuando Isaías ve al Señor proclamado en su santidad, Él es deshecho, y su pecaminosidad se hace evidente para Él. Y esa pecaminosidad, como Él confiesa, no toca los aspectos más débiles, sino los aspectos más fuertes de su vida. Su capacidad de hablar, Él es un profeta. Y Él hace algo muy interesante, ¿no? Si ustedes leen Isaías 6 en el contexto, que es algo bueno, ustedes observan que está precedido por Isaías pronunciando una serie de ayes, y hay unos 6 ayes. Y en el Antiguo Testamento, donde hay 6, tú esperas que haya un séptimo. Y está en Isaías capítulo 6, ¿no es así? Él pronuncia el último ay, no sobre otros, sino sobre sí mismo. Porque lo que Él está más consciente es la pecaminosidad de la condición humana.
y observas que en Juan hay algo diferente. Desde luego, no es la negación de la pecaminosidad radical de la condición humana, sino otra faceta de eso. Cuando Isaías ve al Señor, él está sobrecogido con su propio sentido de pecaminosidad y siente que se está desintegrando. Cuando Juan ve esa visión del Señor tan claramente, él ve que hay un rollo, un pequeño libro en las manos de aquel que está sentado en el trono. Sin lugar a dudas, estaba consciente de su indignidad de estar allí. Pero Juan no pronunció un ay, sino que lloró. Y la razón por la que lloró es porque estaba consciente no solo de la pecaminosidad de la humanidad caída, sino de la tragedia de la humanidad, de la condición de la humanidad caída. Y creo que eso fue algo grande para el apóstol Juan. No solamente la percepción de la pecaminosidad radical, sino también la percepción de la tragedia de la condición humana. A menudo he visto, leyendo Romanos capítulo 3, de ese texto que Pablo escribió, lo pudo haber escrito de otra forma. Todos hemos pecado, yo hubiera dicho, y hemos quebrantado la ley de Dios, y eso es verdad. Con respecto a lo que dijo Pablo, es una verdad de la Escritura, pero no es la verdad de esa Escritura. La verdad de esa Escritura es que todos hemos pecado y nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. El pecado no solo nos separa de Dios, nos separa de verle en su gloria, amando esa gloria porque es suya, reflejar esa gloria y un día ser capaz de manifestar esa gloria y verle cara a cara. Y es eso lo que... Y llora porque esa palabra que ha salido en cielo y tierra, esa es la palabra que puede abrir los sellos y abrir el libro, quitar los sellos. Dios está creando un destino para que la humanidad pueda ser llevada a la consumación y nadie es capaz de hacerlo. Y luego somos llevados al clima de esa visión. Es como si hubiera se pusiera en una gran pantalla en el cielo, porque habían grandes números allí. Es como si estuviera retocando o poniendo en pantalla de que no hay humo, no hay, todo está tranquilo, los fundamentos no se están removiendo. Y uno de los sugieres viene a Juan y le dice, ya no llores. El león de la tribu de Judá ha conquistado y él es capaz de hacerlo. Y uno de esos momentos que nos afectan, puedes ver aquí el progreso de esa maravillosa revelación que Juan está dando. Él ve lo que Isaías solo puede describir de que él era llevado como un cordero al matadero y que sería herido por nuestras transgresiones y herido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sería sobre él y para darnos paz. Esto se colocaría sobre él y en sus llagas nosotros seríamos curados. Y él ve el cordero que está de pie como uno que había sido matado, y ante sus ojos él ve que el centro de la adoración del cielo, lo que en un sentido le capacita estar allí, es el hecho de que lo que después Isaías
lo que Isaías profetizó sería verdad en la muerte y resurrección y ascensión y glorificación del león de la tribu de Judá, que fue inmolado por las transgresiones de su pueblo, de manera que nosotros pudiéramos tener restauración al trono de Dios, acceso a su presencia. Y él ve en esta visión tecnicolor de la adoración celestial la realidad de la que Pablo habla en Efesios capítulo 2, de que nosotros tenemos acceso al Padre a través del Espíritu, por la sangre de Jesucristo. Y ellos son como una llama en el trono, como 7 fuegos llameantes del Espíritu de Dios que están alrededor del trono. Y los cristianos de la iglesia primitiva que leían esto, imaginen esto siendo algo que venía a esas 7 iglesias saliendo de Patmos, a la iglesia en Asia Menor. Y el pueblo de Dios en sus luchas y dificultades, viendo la gloria de Dios en la revelación que le estaba siendo dada a este maravilloso apóstol. Y él escucha un refrán un poco diferente. Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria. Pero él ahora fue llevado a la razón misma por la que Dios debe ser adorado. Porque Él fue, el que era, el que es y el que ha de venir. La aceidad de Dios, como Michael Reeves estuvo exponiendo esta tarde para nosotros, adorando a Dios porque Él es Dios. Y conocer que nosotros solo podemos hacer eso como pecadores, porque el Cordero fue inmolado y por el Espíritu que arde en nuestros corazones ha sido puesto en nosotros. Lo que Isaías ha experimentado fue simplemente un gráfico doloroso. Uno de los serafines toma un carbón del altar y lo toca a sus labios con esto y lo limpia. Y en esa visión tiene que haber sabido que esto es solamente una figura. ¿Pero una figura de qué? Y es la figura no de un ángel tomando un carbón del altar, sino de un Cordero perfecto yaciendo allí en el altar como el sacrificio todo suficiente por todos los pecados de todo su pueblo por siempre, de manera que para siempre nosotros podamos adorar en ese servicio de adoración en donde el coro es que Él es santo, 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 porque Él es el que era, el que es y el que ha de venir. Y aquí yo estaré con todos los redimidos por toda la eternidad. Y de esta manera maravillosa, Él es llevado a observar la realidad misma que vio Isaías. Pero ahora, de alguna forma, hay una plenitud en ver a Dios en su santidad triple. ¿Cómo lo dijeron? I woke up in the middle of the night. One night I turned on one of those Ligonier apps and I was alarmed at 3 o'clock in the morning, or more exactly 2:59, to hear myself reading the Shorter Catechism. En una ocasión usando la aplicación de los ministerios Ligonier en el teléfono, me sonó la alarma y ahí estaba yo leyendo el catecismo en una de las grabaciones que hay. I lay in bed for ages thinking about how do you ask the first question in the Shorter Catechism. ¿Cómo tú haces la primera pregunta del catecismo? ¿Cuál es el principal? ¿Qué es el fin principal? ¿O cuál es el fin principal del hombre? Y esto santo, santo, santo es lo mismo, ¿no es así?
¿Saben la diferencia? Puede radicar en esto, de que en Isaías 6 hay una descripción de la intensidad de la santidad de Dios que hace que estos serafines cubran sus rostros y sus pies. Pero yo creo que nosotros podemos presentar un caso sustancial a la luz de la revelación que Juan ha visto y ver el gráfico de Apocalipsis. Ahí en Apocalipsis 4 no es simplemente holy, él realmente es santo, realmente él es santo. Y el que está sentado en el trono es santo. Los 7 candelabros son santos. El Cordero que está en medio del trono, que fue inmolado por nuestros pecados, Él es santo. Y el Padre es santo. En base a Isaías 6, puedes decir que la santidad significa separación de los pecadores y del pecado. Y eso es totalmente verdad. Pero no fue verdadero antes de la creación que se definió la santificación, porque en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no había pecado de ellos fueran separados. De manera que cuando pensamos en esto, no pensemos solamente en cuanto a separación de pecado, sino también en cuanto a consagración a Dios. Y eso fue lo que fue cierto con respecto a Dios desde toda la eternidad. La consagración absoluta, devoción, enteramente arrebatado en el amor y en aquel que es perfectamente amado y plenamente consagrado para sí mismo. Yo no tengo poca duda de que esa es una de las razones por la cual Dios hizo al hombre en su imagen y lo hizo hombre y mujer. A algunos de nosotros nos da una experiencia que refleja lo que eso significa. Nunca se me olvida ver a mi esposa por primera vez. Y yo soy una persona muy aburrida, con una vida privada muy excitante, aquí. Aquí yo soy un gran romántico. Allá afuera yo soy tan frío como se pueda imaginar. Y siempre pienso de la primera vez en que yo me encontré a mi esposa en esa generación, en esa canción, la última vez que yo vi tu rostro. Es una historia distinta. Ese sentido inmediato de que yo quiero estar con esta chica para siempre. Yo me encontré a mí mismo en ella. Yo quería que ella se encontrara en mí, de que pudiera haber para siempre ese dinamismo de mutuo amor en el que nosotros nos permanezcamos y seamos ganados. Y en el trono de gloria hay esta devoción y esta satisfacción en su Hijo, con quien Él está complacido por toda la eternidad, y también y este espíritu que brilla sobre el Padre y sobre el Hijo, quien parece que nos mueve, como decía Agustín, hay una unión, un yugo de amor. Nosotros tenemos momentos que son de corta duración de esto, pero conoceremos a Dios de una manera diferente. Seremos llevados a adorar y a alabar. Y cuando Él vio a ese Dios, 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él no podía tener ninguna duda de que no había Dios como ese Dios.
perfect in holiness, perfecto en santidad, pardoning sinners, perdonando pecadores, welcoming saints, dando bienvenida a throughout santos, all eternity. bendiciendo por toda la eternidad. I knew a seminary president who was taking a tour, and the tour guide told him not to go to Patmos. El seminario del presidente Nothing to see there. que fue a Patmos le regresó John's experience. y dijo, no vayan a Patmos porque ahí no hay nada que ver. Pero esa no fue la experiencia de It's Juan. not our experience. Esa no fue nuestra experiencia. This. Pero a través de esto, nosotros somos llevados allí Be brought back here para ser traídos de vuelta acá, in an entirely para vivir de una manera completamente diferente.